Bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Defensoría Informa. A través de a todos nuestros distinguidos radioyentes y cibernautas que se sintonizan, como cada lunes, a través de la 107.7 FM y 550 AM para provincias centrales de Radio Estéreo Universidad. El canal oficial de comunicación de la Universidad de Panamá, que este año conmemora sus 90 años sirviendo al país, así como también a nuestros distinguidos cibernautas que nos sintonizan a través de nuestra cuenta @defensoriaup en Instagram, así como también en la cuenta de YouTube Defensoría UP. Les habla su servidora Clarisa Cristina Flores, en compañía de mi distinguida colega Gillian Morales, y le damos la más cordial bienvenida a esta su edición de su programa La Defensoría Informa. Buenas tardes, licenciada. Bueno, buenas tardes, licenciada. Bienvenidos y bienvenidas a un lunes más de esta edición del programa de radio de La Defensoría. Bueno, y sin más preámbulos, comenzamos nuestra edición de hoy con muchas noticias del acontecer universitario. En primer lugar, querer expresar por parte de la Defensoría de los Universitarios nuestra solidaridad con las mujeres que fueron víctimas de violencia en el contexto de las protestas sociales en Panamá. En ese sentido, vamos a expresar el pesar del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, el cual manifiesta su profunda preocupación con los hechos de reciente violencia y abuso policial ejercido contra las mujeres y la población en general por parte de la Policía Nacional durante las manifestaciones por la crisis nacional. En ese sentido, coincidimos con el Instituto de la Mujer en condenar enérgicamente la violencia contra las mujeres realizada de manera discriminatoria contra las que participan en las protestas sociales cuando la libertad de expresión es una garantía constitucional. Incluyendo, vuelvo al texto, la crueldad contra las mujeres de los pueblos originarios, quienes históricamente han sido marginadas y vulneradas en sus derechos fundamentales y en este contexto dentro de la libertad de expresión. Esta violencia física, verbal y psicológica que se han reportado constituyen una violación a los derechos humanos y a los principios básicos de dignidad, equidad y justicia. El Estado panameño tiene la obligación constitucional, no se nos olvide, legal e internacional, por derecho internacional público, de proteger, garantizar la integridad física e emocional de todas las mujeres sin distinción de etnia, cultura o condición social. Estos hechos violentos incumplen las leyes y acuerdos nacionales e internacionales, tales como la Constitución Política de Panamá, la Ley 82 de 2013 que tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer, así como también la Ley 7 de 2018 sobre equidad de género y las normas de derecho internacional público que han sido suscritas por la República de Panamá y ratificadas por la Asamblea Nacional, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Panamá, valga la redundancia, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas, su cultura, su participación política y su integridad física y territorial, así como también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada desde 1981. Y no podemos dejar atrás la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que reconoce el derecho de las mujeres indígenas a vivir libres de toda forma de violencia y discriminación, entre otros convenios suscritos por el Estado. En ese sentido, el Estado debe implementar protocolos de actuación policial con enfoque de género, derechos humanos y sobre todo interculturalidad.
Solicitamos a las autoridades a realizar las investigaciones transparentes e imparciales sobre los derechos ocurridos. Y en ese sentido queremos informar, Licen, ¿nos puede aclarar un poquito más en este contexto de protesta qué se considera el abuso policial o cómo se conformaría o cómo se manifestaría las formas de abuso policial? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que cuando se considera abuso policial, la fuerza utilizada por la policía de manera arbitraria o abusiva que no tenga como finalidad lograr un objetivo legítimo, sino que tenga como intención castigar, torturar o abusar, o que sea innecesaria o excesiva de cualquier otra forma, es por tanto ilícita. Pero Licen, entonces, en ese sentido, estamos hablando del abuso policial o la violencia ejercida por la policía. ¿Y cómo se manifiesta cuando es específicamente contra la mujer? En este caso, la violencia policial contra la mujer se define como cualquier acto o conducta que cause daño o sufrimiento físico, mental, sexual o psicológico a la mujer, cometido por un agente de policía. Esto incluye actos como la violencia física, el abuso de autoridad, la violencia sexual o la discriminación. En este caso, podemos hablar de los tipos de violencia. ¿Cuáles son? La violencia física, agresiones físicas, uso excesivo. O sea que uso excesivo sería cuando yo no me estoy resistiendo, pero de todas maneras me golpean, me empujan, me jalan. O sea, es un exceso porque yo no me estoy resistiendo. Exactamente. En ese caso, pues, no nos estamos resistiendo a que estamos, bueno, manifestándonos de manera pacífica y todo. O sea, que lo demás. si soy una y me agarran entre 5, por ejemplo. Exactamente. Ya Ahí es un estamos abuso hablando de fuerza policial, porque si soy una y solamente estoy protestando, pues porque no estoy de acuerdo con las cosas que están pasando en Panamá. Exacto. Y me agarran entre 5. Ahí hay un exceso de abuso porque soy una. Y ellos son 5. Y mujer, imagínense, y los hombres que tienen usualmente el doble de la fuerza de una mujer. Dios Exactamente. mío. También mencionamos la violencia psicológica. ¿Cómo se manifestaría? En este caso serían de amenazas, la de coacción, intimidación y el control, casualmente como usted también lo acaba de mencionar. Ellos tienen el control de todo porque ellos son 5 y usted es una. Entonces, en vista de que yo soy una y ellos son 5, ellos tienen el control porque al final yo no me estoy resistiendo y ellos me van a llevar detenida, independientemente de... También he escuchado que muchas veces en este contexto de apresamiento o de aprehensión, muchas veces la fuerza policial utiliza frases como te van a botar del trabajo, tu papá te va a botar de la casa, mira lo que estás haciendo. Tienes que pensar las cosas 2 veces. Tú no estás pensando en tus hijos. Exacto. Entonces eso también podría entonces constituir como violencia psicológica. Exactamente. Porque es una coerción. Exactamente. Al final del día es como un juego de mentes maestras, ahí como quien dice, ¿no? También mencionamos la violencia sexual. En este caso, bueno, la violación, abuso sexual y de acoso sexual. Bueno, que muchas veces lo hemos visto en denuncias internacionales. Totalmente. Sobre todo cuando las mujeres infringen normas religiosas. Entonces han practicado el abuso policial. De igual manera, mencionamos el abuso de autoridad. Como tal, sí. Es el uso indebido del poder, discriminación, falta de respeto a los derechos humanos. Y sobre todo si es un ensañamiento sobre ciertos grupos étnicos, sobre ciertas minorías. Exacto. O por tema entonces específicamente de género. Porque muchas veces a nivel legal, cuando conversamos con defensores de oficio, notamos que hay personas que han sido encontradas infraganti en la comisión de supuestos delitos y contra ellos pues el trato es de guantes de seda. Exacto. Mientras que contra las manifestantes pues hay un abuso excesivo de la fuerza, una coerción psicológica muy fuerte, entre otros datos, Claro que entre sí. otros hechos, sí. De igual manera, así como existen tipos de violencia, tenemos las causas. Las causas. La violencia policial contra la mujer puede estar relacionada con la discriminación de género, la falta de capacitación
policial en temas de género, la cultura del machismo y la impunidad. Yo creo que esos dos componentes son también detonantes para la violencia policial de género y por razones étnicas. Hay un tema de machismo, hay un tema de impunidad, porque muchas veces, aunque usted denuncie ante la Dirección de Responsabilidad Policial, las denuncias pues quedan archivadas, no hay una verdadera certeza de castigo contra las unidades que realmente se infringen las normas de respeto a los derechos humanos. Entonces, a la falta de certeza de castigo por parte de estas unidades, pues entonces obviamente hay una repetición de los hechos. Entonces, en materia de abuso policial, bien sea por cuestión de minoría o por cuestión de género, y en el caso de los sucesos de la semana pasada eran dos personas, ambas situaciones al mismo tiempo. Dicen, y en materia judicial también hay un tema que hay que tocar. ¿Por qué? Porque cuando accionan contra sus abusadores, entonces el abusador hace uso excesivo de recursos para entorpecer el recurso, los jueces dilatan los procesos, entonces al final, si no es abuso policial in situ, termina siendo un abuso, una violencia en materia judicial. ¿Por qué? Porque las víctimas justamente de maltrato terminan, cuando accionan legalmente para ver castigados a sus maltratadores, muchas veces ven en el sistema judicial un entorpecimiento del proceso, un excesivo abuso de los incidentes, de los recursos, sin contar de que muchas veces, que es lo peor, que las autoridades judiciales archivan las causas o descartan, no atienden las pruebas, muchas veces las descartan, las desechan, sin contar de que entonces le admiten todos los recursos que ellos interponen. Y entonces la parte de acá la desechan, ¿y dónde está? La hacen a un lado. Correcto. Entonces este acoso judicial donde la víctima, que ya de por sí es víctima de maltrato, por ser mujer, por cuestión de género, ha sido víctima de abuso psicológico, de abuso policial, entonces para colmo de males no encuentran en la justicia una reparación verdadera y mucho menos certeza del castigo. ¿Por qué? O porque permiten un excesivo uso de las acciones judiciales, donde a punta de falsas denuncias, porque a su vez entonces queda la policía denunciando, ellos que son los maltratadores quedan denunciando a las víctimas de maltrato, bien sea por fuerza o por coerción. También entonces ven una prolongación innecesaria de los procesos judiciales, toda vez que a través del excesivo uso de recursos quieren desgastar a la víctima. Y la peor parte, que al final del proceso entonces no hay castigo y archivan la causa. Entonces, estamos viendo la revictimización de las mujeres en este sentido de acoso o violencia judicial, y por eso queremos llamar la atención de nuestras autoridades administrativas y judiciales de manejar los términos como indica la ley, y hacemos un llamado a manejar justamente la sana crítica a la hora de aceptar o rechazar las pruebas, y sobre todo a utilizar el debido proceso para no dilatar los términos y para llevar entonces el proceso hasta el final, y si es necesario con una condena contra los maltratadores sobre las mujeres, sobre todo aquellas que están en mayor situación de vulnerabilidad, bien sea por situación de pobreza, por situación de grupo étnico. Exactamente. Bueno, en ese caso podemos mencionar, ya te acabo de explicar el acoso judicial, también dentro de los ejemplos de acoso judicial también, y bueno, hablando un poquito más de lo que es el impacto psicológico que eso causa. Tuche, licenciada. Exactamente. Lo que es, eso causa en la víctima. En la víctima, en este caso. O sea, el acoso judicial puede ser de manera estrés, ansiedad, claro, la depresión más que todo. Y el sentido de derrota. Y otros problemas de salud mental. Esto también puede afectar la capacidad de la víctima para, ¿por qué no?, para trabajar, para mantener
sus relaciones. Lo importante de todo esto es que a pesar de que podemos pensar de que denunciar, pero queda como a la intemperie la parte de que voy a denunciar, pero ya sé cuál va a ser la frustración, el sentimiento de derrota. Entonces, o sea, el detalle queda en que si ya denuncié y yo sé que mi carpetilla la van a archivar, ¿a dónde denuncio? Si no es a las autoridades competentes. En realidad, esa es la impotencia que viven las víctimas. Creo que ese es el sentimiento, la impotencia, el sentimiento de derrota, la frustración que conlleva el desgaste emocional. Exacto. Es por eso que hacemos un llamado enérgico a las autoridades administrativas judiciales de utilizar y llevar a cabo el principio del debido proceso para salvaguardar los derechos de las víctimas que han sido objeto del abuso policial durante estas protestas y que ellos no se presten también a la violencia judicial. Exactamente. También, bueno, podemos hablar el tema de solicitar protección. Es importante solicitar protección legal, psicológica, en caso de ser víctima de acoso judicial. Y yo creo que la psicológica es muy importante, no solamente porque eso le sirve como prueba, sino también le sirve para poder resistir lo que está viviendo. Al final, en ambas vías, tanto como prueba como para poder sobrellevar la situación. Exactamente. También el apoyo profesional. El apoyo profesional se recomienda pues buscar el apoyo como en temas de legal, abogado, en temas psicológicos, y esto también ayuda, ¿sabes a qué? Al apoyo personal, al apoyo emocional, y también eso es muy importante. Es importante porque a veces las mujeres nos sentimos un poco vulnerables, y el apoyo entre nosotras mismas. ¿Sabes qué? Está pasando la situación, agárralo con calma y vamos a echar para adelante. Al final del día, no solamente el apoyo entre congéneres es sumamente importante, estoy de acuerdo con usted. Y no es solamente darle usted sabe, el impulso de que siga adelante, sino sobre todo decirle a la víctima: es importante defenderse. Para defenderse es necesario denunciar y no quedarse callado, porque el silencio es cómplice del victimario y no estar de parte del victimario. Exacto. Porque el silencio es el cómplice. Entonces, apoyar a esas mujeres cuando se sientan frustradas, impotentes, y sobre todo como congéneres, justamente dar el apoyo legal, psicológico, a nivel de amistades. La palabra exacta es el apoyo profesional, porque así como somos abogadas, hay psicólogas, y está como trabajadoras sociales, dar el apoyo en sí. Más que todo es dar el apoyo en sí, de que al final sabemos que están vulnerables y no como dejarlas a un lado. Si ya de por sí yo denuncio y me van a hacer a un lado por el tema de que me van a archivar la carpeta, y también de la parte que no estoy recibiendo el apoyo como tal de no dejar a las víctimas solas. Ese es nuestro mensaje. Exacto. Para cerrar este tema. Licenciada, para ahí otro tema también escabroso que tenemos que hablar. Es el repudio a la creación del Centro de Enseñanza Agropecuaria, cuyo fin será la enseñanza del personal técnico en el área agropecuaria. Toda vez que el órgano ejecutivo, en una reunión con el sector agropecuario, sorpresivamente anunció la creación del CEAGRO. En ese sentido, nos unimos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias en repudiar esta acción, toda vez que la Presidencia, a través de la misma, desconoce la existencia tanto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con presencia en las provincias de Chiriquí, Panamá, Darién, Colón y a partir del próximo año Panamá Oeste, así como también de la propia existente histórico Instituto Nacional Agropecuario Augusto Samuel Boyd, que hoy en día le han renombrado como Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas, que a lo largo de sus 80 años ha sido el único colegio agropecuario del país que cuenta completamente con los módulos didácticos de enseñanza de aprendizaje agropecuarios que ayudan a la explotación agrícola y ganadera del país, poniendo a sus estudiantes al alcance de un mercado
con competencias laborales que le permitirá ejercer funciones tanto en empresas privadas como en propias y estatales. También ignora todos los 38, estoy como con dislexia, leyendo al revés, 38 institutos profesionales técnicos que al fin y al cabo no tienen los recursos necesarios, y se me puso la pantalla en blanco, no tienen los recursos necesarios para poder dar ni siquiera el mantenimiento a sus instalaciones. Por lo tanto, sería un exabrupto este despilfarro de recursos financieros que el país no cuenta, que son escasos en el país, que en muchas ocasiones se gastan en consultorías internacionales en vez de reforzar y mejorar las instalaciones existentes propias, tanto del Ministerio de Educación como de la Universidad de Panamá. En ese sentido, el decano Eldis Barnes, en una entrevista en Radio Estéreo Universidad, expresó que durante el periodo del presidente Martín Torrijos se becó una gran cantidad de jóvenes para ir al Instituto Zamorano en vez de invertir en las propias instalaciones panameñas. Es por eso que este tipo de iniciativas lo único que conllevan es a la división de los pocos recursos con que cuenta el Tesoro panameño, en vez de invertir en el mejoramiento, mantenimiento y fortalecimiento tecnológico de las diferentes instalaciones universitarias o a nivel de los institutos agropecuarios para formar bachilleres agropecuarios, valga la redundancia, como es el caso del INA, que forma profesionales preuniversitarios. En ese sentido, invitamos a los docentes, profesionales, agroindustriales, en fin, todos los componentes del agro a hacer una sola fuerza para exigir el fortalecimiento de este sector tan importante que nos hace tan autosustentables en esta república. Así es. Bueno, nos unimos a ese llamado, más que todo. De igual manera, licenciada, queremos hacer un anuncio, más que todo, que del 2 al 6 de junio del presente año será la tercera convocatoria para el examen de inglés. Esto es requisito de graduación ineludible. Como decimos en clase, de eso no lo salva a nadie. Y si usted no demuestra la suficiencia en un idioma extranjero reconocido por la UNESCO, entonces usted no se podrá graduar, porque eso es un requisito legal en toda la República de Panamá para todas las universidades oficiales y privadas. Exactamente. Licenciada, ¿y qué otros detalles nos tenemos que dar al respecto? Claro que sí. Esto es asegurarse de seguir todos los requisitos al pie de la letra. El primero, pago de inscripción, que esto se realiza en la caja del Cruzam, siguiendo las indicaciones del afiche oficial. Segundo, temario del examen, que este se descarga en la guía de estudio para que se preparen adecuadamente. Está, en la página oficial del Centro Regional de San Miguelito está la guía oficial de estudio, también el formulario de inscripción, y en ese caso los invitamos a que visiten la página oficial del Centro Regional para a que sin el examen de inglés no se pueden graduar. Bueno, y en controles, John Suira nos acaba de bajar la guillotina anunciándonos que se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos nuestros distinguidos radio oyentes y cibernautas que, como otro lunes, se sintonizaron en esta su edición de la Defensoría de los Universitarios Informa. Así que, sin más, nos despedimos agradeciendo su presencia en el día de hoy y que tengan una excelente jornada. Chao.